En este caso en particular vamos a abordar un problema de aritmética y álgebra. Es un ejemplo de progresión geométrica, problemas del IB. El problema dice lo siguiente: un martillo hidráulico se usa para clavar un poste metálico en el suelo en dirección vertical. Para ello, va golpeando repetidamente la parte superior del poste. La distancia que penetra el poste en el suelo con el enésimo golpe de martillo es igual a dn. Las distancias de 1, de 2, de 3 hasta dn forman una progresión geométrica. La distancia que penetra el poste en el suelo con el primer golpe de martillo de 1 es igual a 64 centímetros. La distancia que penetra el poste en el suelo con el segundo golpe de martillo de 2 es igual a 48 centímetros. En este caso nos piden, primero, halle la razón común de esta progresión. Segundo, halle la distancia que penetra el poste en el suelo con el octavo golpe de martillo. Y por último nos piden, halle la profundidad total a la que ha penetrado el poste en el suelo tras 10 golpes de martillo. Comenzando a responder la primera pregunta, en la solución A, vamos a observar que en este caso en particular, para calcular la razón, basta con tener dos términos consecutivos de la progresión geométrica para simplemente calcular la R. En este caso se sabe que D1 es igual a 64 centímetros y D2 48 centímetros. Son los dos primeros términos de una progresión geométrica. Por lo tanto, la razón la podemos calcular de la siguiente manera: simplemente con un cociente. En este caso la razón R es igual a D2 entre D1, sustituyendo obtenemos el valor de R, que en este caso sería 3/4. Es decir, que si nosotros partimos del primer término, que es 64, y multiplicamos por 3/4, obtenemos el resultado 48 centímetros. Y así sucesivamente para obtener los demás términos. En la solución B, que nos piden hallar la distancia que penetra el poste en el suelo con el octavo golpe de martillo, vamos a utilizar una fórmula de término enésimo para realizar dicho cálculo. La fórmula que les voy a presentar es una fórmula que está autorizada, se encuentra en el cuadernillo de fórmulas del IB, donde los términos se representan con la letra U. Nosotros estamos utilizando la letra D, entonces adaptamos la fórmula al problema que estamos resolviendo y observamos que dn es igual a d1 por la razón a la n-1. En este caso, como nos piden el octavo término, simplemente sustituimos a n por 8 y a d1 por su valor, que son 64 centímetros. La razón la acabamos de calcular, es 3/4. A continuación comenzamos a resolver, en este caso 8 menos 1, 7. Resolvemos la potencia, nos quedaría esta expresión y el resultado final, esta fracción, 2187 entre 256. Si realizamos la división, obtenemos una aproximación de 8,54 centímetros. Es lo que penetra, en este caso, el martillo hidráulico en el octavo golpe. ¿Okay? Luego pasamos a la solución C, donde nos piden la profundidad total a la que ha penetrado el poste en el suelo tras 10 golpes de martillo. En este caso nos piden una suma. Ahora, para poder realizar la suma de los primeros 10 términos, utilizamos la siguiente fórmula. Sn es igual al primer término, aquí tenemos 1 menos la razón a la n entre 1 menos r. Luego procedemos a sustituir los datos que ya poseemos. Partiendo de la fórmula, observen que ahora estoy colocando D1 porque la D es la que utilizamos como término en el problema que nos están planteando. Sustituimos el valor de n del primer término y de la razón. Obtenemos esta expresión y aquí comenzamos a resolver paso a paso. Observen cómo se resolvió primero la potencia, 3/4 a la 10. Luego resolvemos esta diferencia, 1 menos la fracción, nos queda este resultado. Eventualmente multiplicamos el 64 por la fracción, nos quedaría este otro, y para finalizar obtenemos esta fracción, que podemos aproximar a 241,58 centímetros. Es decir, que desde que se realizó el primer golpe hasta el golpe número 10, si sumamos todas esas distancias,
vamos a obtener un resultado aproximadamente 241,58 centímetros.